Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto que podamos cada uno reunirnos en sus hogares alabando a nuestro Dios. Voy a hacer una lectura en Salmo 119, de sus versículos 171 a 176, y dice así: Que rebosen mis labios de alabanza, porque tú me enseñas tus secretos. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Que acuda tu mano en mi ayuda, porque he escogido tus preceptos. Yo, Señor, ansío tu salvación, tu ley es mi regocijo. Déjame vivir para alabarte, que venga tus juicios a ayudarme. Cual oveja perdida me he extraviado, ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Damos gracias a Dios porque podemos tener esa oportunidad de alabarle, de cantarle, y damos gracias a Dios porque podemos estar acá haciendo eso. Vamos a iniciar con una oración. Oremos. Señor mi Dios, gracias Padre, porque nos das este privilegio de poder cantarte, de poder alabarte, de poder conocer más de tu palabra. En tus manos nos ponemos, mi Dios, cada punto que se lleva a cabo, mi Dios, cada lectura, cada coro, la exposición de tu palabra, Señor, por tu Hijo, mi Dios, que lo va a exponer. Úsalo grandemente, Señor, que Él sea un instrumento en tus manos, mi Dios, que Él solamente transmita tu mensaje, mi Dios, y que nosotros podamos estar atentos a este mensaje, mi Dios, y poder ser hacedores de tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu amor que nos das todos los días, mi Dios, y muy en especial gracias, Padre, porque en medio de todas estas circunstancias nos permite seguir alabándote, nos permite seguir conociendo de ti y tienes misericordia de nosotros. Gracias, mi Dios, por todo en Cristo Jesús. Amén. Oh,
Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, caen, caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Génesis capítulo 18, de los versículos del 1 al 15. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: Mi señor, si este siervo suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno, y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastantes ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió, pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios, recordando que estamos en la serie El Camino de la Fe y estamos viendo en estos capítulos de Génesis la vida de Abraham, el cual lo conocemos como el padre de la fe. Entonces es importante que recordemos que estamos
reflexionando estas series de capítulos del libro de Génesis, del cual es el camino de la fe. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 18, pero recordemos un poco del capítulo anterior donde vimos cómo nuestro Dios se presenta como el Shaddai, el Dios todopoderoso, por el cual habíamos reflexionado en la anterior reflexión que Dios nos llama a vivir dedicados a Él y Dios nos llama a tener una correcta relación con Él. Ahora en este capítulo 18 vamos a entrar o comienza con la visita de nuestro Señor y con otros dos seres celestiales en el cuales son ángeles. Entonces vemos que en este capítulo Dios se presenta visiblemente ante Abraham. Vemos que las apariciones de nuestro Señor de forma corporal o visible a su pueblo durante el Antiguo Testamento le conocemos como teofonías. Es una manifestación visible de Dios de manera corporal y en el cual Dios se da a conocer o se da a ver ante los hombres. Entonces Dios habla como si fuera un hombre en esta parte de este capítulo. Entonces al principio, que las personas que ven a Dios de manera visible, o como en este capítulo, piensan que eso es un hombre común, es un hombre que es un pasajero o alguien que viene de un viajero. Y en este caso Abraham al comienzo pues piensa que son personas que van viajando para un destino, pero él no se da cuenta sino hasta que Dios le vuelve a reiterar la promesa. Y entonces en el capítulo comienza de lo que va a estar en esta sección o de lo que va a tratar en esta sección. Comienza diciendo: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Entonces vemos cómo comienza en el capítulo 18. Empieza con un versículo en el cual nos va a decir de lo que va a tratar todo el capítulo. Vemos que se trata de una aparición, de una visita del Señor. Y entonces vemos cómo Dios se acerca a Abraham porque amaba mucho a Abraham, un hombre que su fe estaba en crecimiento cada vez más y más. Era más obediente a nuestro Dios. Así que en este capítulo le he puesto como título una visita bondadosa. Una visita bondadosa. Y vamos a aprender en este capítulo 18 de Génesis dos importantes enseñanzas que nos ayudarán a consagrar nuestras vidas y fortalecer nuestra fe y entrega a nuestro Dios. Si es que vamos a ver dos enseñanzas que nos enseña en esta primera parte del capítulo 18 de los versículos 1 al 15. Y como lo dije hace rato, el título al que le he puesto es una visita bondadosa. La primera enseñanza que vemos en este capítulo es que la hospitalidad debe ser una cualidad de los que tenemos fe en Dios. Por eso le he puesto la hospitalidad como una cualidad de nuestra fe en Dios. La hospitalidad como una cualidad de nuestra fe en Dios. Los versículos 2 al 8 nos enseñan todo esto. Vemos cómo el Señor llega ante Abraham, aunque Abraham no sabe que es el Señor, ¿no? Dice que el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Y entonces dice que Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo, y dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, te ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Vemos como en estos versículos, todavía faltan otros, donde Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara
y le ordena a Sara, le dice, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Y después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces vemos en esta escena de la vida de Abraham, es una escena que nos muestra en la hora más calurosa del día. Es pasadito del mediodía, donde Abraham estaba sentado cerca de los grandes árboles de Mamre. ¿Sí? Entonces vemos esta escena. Esta es la entrada. Está, digamos, afuera de la entrada de su tienda. Está descansando bajo un árbol, en el pleno solazo, en la plena mediodía, donde está muy fuerte el sol. Y el Señor, nuestro Dios, el que habíamos visto anteriormente, el Señor Shaddai, Dios Todopoderoso, se presenta o se le aparece para tratar con él. Pero vemos que no viene solo el Señor, porque también trae algo que hacer, ¿sí? Se aparece el Señor con otros dos personajes, otros dos ángeles, ¿sí? Y vemos más adelante en el 19, en el capítulo 19, vamos a ver por qué vienen los tres, porque vienen a ejecutar también juicio. Pero aquí nos encontramos en esta enseñanza de hospitalidad y vemos ahora a Abraham, que es bastante crecido ya en su fe. Recordemos que apenas había obedecido a la fe al mandato de la circuncisión. Apenas habían pasado unos días que Dios se había presentado y Dios había hecho ese pacto con ellos y en el cual les pidió que se circuncidaran a todo varón. Y posiblemente Abraham estaba pasando por ese momento de recuperación por la circuncisión, porque no tiene muchos días que fue ese episodio y ahora se le acerca Dios a Abraham. Y vemos cómo Abraham trata a estos varones. Dice que Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Y lo primero que se le vino en mente a Abraham fue que al mirarlos, al ver que estaban esos hombres con el calor tan fuerte, con el calor tan abrasador, corrió a la entrada de su tienda, nos dice, a la entrada de la carpa para saludarlos. ¿Sí? Y es algo muy interesante que podemos ver en la actitud de Abraham. La actitud de Abraham es que ve a esas personas, pero no solamente los ve, sino que luego se para y se va y los saluda. Podemos ver que es una actitud de amistad, una actitud de buscar hacer amigos. Y luego dice, al verlos corrió a la entrada de la carpa a saludar, inclinándose hasta el suelo. Vemos algo muy importante ahí, que no solamente va, los saluda, sino que también se inclina con una señal de humildad, con una señal de respeto. Y luego dijo, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. En el contexto en esa época, como los viajeros, como no había hoteles, no había nada de lo que conocemos ahora donde pudieran hospedarse las personas, las personas que eran nómadas pues tenían sus tienditas. Y entonces los viajeros muchas veces pasaban por esas tiendas, por esos lugares donde estaban viviendo esas personas. Y entonces una de las costumbres que tenían era que siempre daban hospedaje y trataban bien a los viajeros. Y entonces vemos a Abraham que nos está enseñando cómo debemos ser nosotros con las personas que viajan, con las personas que nos visitan, con las personas que necesitan hospedaje. Entonces vemos esta enseñanza de hospitalidad. Vemos a Abraham que está bastante crecido en su fe y cómo Dios ha trabajado con él. Y se puede notar en la forma de tratar a aquellos varones que llegaron sin previo aviso en donde él estaba. Y entonces la vida seminómada en la región permitía el contacto frecuente con personas de diferentes familias. Y Canaán se convirtió en una ruta de comercio muy popular, al servir como un puente de tierra natural entre Asia y África. Entonces, como vemos, como no existía oficialmente lo que conocemos ahora, hoteles, o como en los tiempos de Jesús, mesones y todo eso,
Entonces las personas tenían como la obligación de poder apoyar o poder ayudar a los viajeros. Y vemos algo muy interesante, que aquí Abraham a los tres le llama mi Señor. No sabemos si se dirige a los tres o solamente a uno de ellos, pero lo que podemos notar es que al ver a las personas, a esas tres personas, esos tres varones, Abraham se dirige a ellos como mi Señor. Entonces muchos comentaristas dicen que este varón que viene con los ángeles es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Muchos comentaristas dicen que el ángel o el Señor que se le aparece a Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí por esa razón nosotros decimos que la palabra o la Biblia es cristocéntrica, porque se trata de Cristo, se trata de Dios mismo, pero se trata de la salvación del ser humano. Entonces muchos comentaristas dicen que es Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios y el que vino a Manré, pero para declarar la voluntad del Padre y para en cierta manera volver a reafirmar la promesa que le había hecho a Abraham, pero ahora va a involucrar a Sara. Entonces vemos que Dios se presenta ante Abraham con un cuerpo físico, un cuerpo que ha tomado temporalmente para que Abraham lo vea, lo escuche y le sirva, pero es un verdadero cuerpo, uno que come, uno que se alimenta, uno que toma agua y todo lo que podemos notar en este pasaje de la palabra de Dios. Sin embargo, no es el cuerpo que tendrá cuando se vuelva hombre o cuando dice Juan que el Verbo se hizo carne. Entonces, son apariciones de Dios en forma humana, por eso se le llaman teofonías, ¿sí? Entonces vemos que Abraham lo ve como un simple hombre. Él no reconoce a este viajero como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. No lo reconoce hasta que le dice las cosas que ya Dios le había prometido. Entonces vemos que Moisés, en el cual es el escritor de este libro, nos aclara desde el primer versículo de quién se trata estas personas o de quién se trata estos personajes. Dice que Dios visitó a Abraham. Entonces vemos que Abraham está sentado a la entrada de su carpa, está sentado debajo de un árbol. Cuando ve a aquellos varones, lo primero que hace es levantarse, ir a saludarlos e inclinarse ante ellos como una señal de mucho respeto. Cuando Abraham alzó los ojos, vio a los tres varones y respondió con la hospitalidad, que es una de las características de aquellos tiempos. Y entonces vemos que aquí vemos el ruego que hace Abraham. Él tuvo la iniciativa de decirle a estos varones: les ruego que no pasen de largo, sino que se queden un rato conmigo, que yo les daré agua, les daré comida, para que puedan descansar un rato y después seguir su viaje. Es algo muy interesante que vemos en la actitud de Abraham. Abraham toma la iniciativa de poder llamar a esos varones a su casa o al lugar donde habitaba y ofrecerles agua para lavar sus pies y también ofrecerles alimento. Y algo muy importante que nos enseña esto en el Nuevo Testamento es en la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 12, que debemos practicar la hospitalidad. Pues por practicarla dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Nos dice textualmente así: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellos, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces vemos cómo la manera de que Abraham trató a estas personas, a estos extranjeros, bien pudo haber sido el trasfondo del cual el escritor de Hebreos dice que debemos practicar la hospitalidad, porque vemos en este pasaje de la palabra de Dios que Abraham hospeda a estos varones, pero sin saber que estos varones, entre ellos estaba el Señor y también estaban dos ángeles, y él no lo sabía. Y muchas veces en nuestra vida cotidiana puede pasar eso. A veces nosotros no nos damos cuenta que podemos darle hospedaje a quienes son ángeles. Pensamos que son unas personas comunes, pero sin embargo a veces Dios manda personas para que nosotros cultivemos ese fruto que viene de nuestra fe en Dios, el practicar la hospitalidad. Entonces, una de nuestras metas debe ser
compartir con otros los que Dios nos ha dado, acercando a lo que nos enseña el pasaje de Génesis 18. Así como nos enseña o como nos muestra la vida de Abraham, nosotros de la misma manera debemos practicarlo. Sí, vemos en la vida de Abraham que lo primero es que Abraham expresó una actitud de amigo, una actitud de amistad. Corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos. Y entonces cuando nosotros deseamos ser amigos de alguien, debemos tomar la iniciativa de siempre de tratar lo mejor que se pueda a las personas. Debemos buscar siempre ser amigos de las personas. Abraham mostró su relación que tenía con Dios y su manera de practicarlo era por medio de la hospitalidad. Él no dudó en ningún momento de hacerlo. También vemos como segundo, Abraham expresó una actitud de humildad. Al inclinarse ante ellos, al inclinarse hasta el suelo, mostró la humildad que debe caracterizar a un hijo de Dios. Abraham no sabía si aquellos peregrinos eran más o menos importantes, no sabía si era Dios mismo el que estaba ante él. No tomó en cuenta su apariencia, sencillamente los trató con mucho respeto, con mucha admiración y con mucho cariño. Eran, desde su perspectiva, motivo de amistad sin importar quiénes eran. Y entonces esta actitud de Abraham nos enseña a nosotros que de la misma manera nosotros como hijos de Dios debemos tener esa actitud de ayudar a los demás, de ayudar a las personas que necesitan, de dar hospedaje a las personas que quizá por alguna necesidad están llegando cerca de donde vivimos o cerca de donde estamos. Por eso es importante poder practicar esto. Entonces, al igual que Abraham, nosotros necesitamos despojarnos de los prejuicios que tenemos en nuestros corazones y tratar a los demás con amor, con respeto, como superior a nosotros mismos, como nos dice el Nuevo Testamento en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, donde dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces es otra cualidad que vemos en la vida de Abraham, pero también vemos que Abraham mostró una actitud de servicio. El versículo 5 y 8 nos muestra esto, donde dice: haré que traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. La actitud que muestra Abraham es una actitud de servicio. Y vemos como aquellos personajes, aquellos varones, estos tres varones en el cual está el Señor y son ángeles, están respondiendo con: hazlo, está bien, aceptamos lo que quieres hacer. Y luego dice que Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara. Imagínense a una persona de 99 años corriendo en su patio, a toda prisa yendo a buscar a su esposa. Y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina, amásalos y haz unos panes. Si nosotros ponemos atención en esto que dice toma unos 20 kilos. ¿Cuántos son 20 kilos? Es un costal de harina. ¿Cuántas personas podrían comer con ese costal de harina? Bastantes personas. Y aquí nada más eran 3. Entonces en el corazón de Abraham había esa abundancia del querer dar más allá. En un costal de harina, salen bastantes panes, ¿sí? Posiblemente ellos, como eran 3, supongamos que comían mucho, ¿no? Pudieron haber comido como 2 o 3 kilos de harina. Pero aquí Abraham está ordenando que sean 20 kilos de harina y amasarlos para hacer unos panes. Entonces aquí el corazón de Abraham está siendo muy generoso para que ellos puedan comer lo suficiente que puedan. Y después Abraham tomó la iniciativa, fue corriendo a donde estaba el ganado y eligió un ternero bueno y tierno, y se lo dio a sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Vemos
no solamente 20 kilos de harina, sino también un ternero completo para 3 hombres. Porque si vemos en el pasaje, aquí no come Sara ni tampoco Abraham. Abraham está ahí parado de frente de ellos para poder servirles. Si es como los meseros cuando vamos a los restaurantes o a algún lugar donde comemos, los meseros, algunos se ponen parados ahí en la mesa esperando para que se ordenen. Abraham tomó esa actitud y estaba parado frente a ellos, esperando o con esa actitud para servir. Y luego dice, luego los sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces vemos a Abraham cómo muestra esta cualidad, esta hospitalidad. Y a veces nuestro egoísmo y orgullo puede impedir servir con humildad a nuestros hermanos y compartir de lo que Dios nos ha dado. Aunque en este pasaje encontramos lecciones acerca de la hospitalidad, los ángeles ciertamente no visitaron a Abraham con el propósito de enseñarle esto. Si nos damos cuenta aquí, Dios no les está diciendo a Abraham que ellos tienen que hacer esto, sino que Abraham de su propio corazón, de su propia iniciativa, él está tomando esta actitud de servicio, esta actitud de alojar, de dar de comer a los viajeros. Y a lo mejor, si podemos notar algo ahí en la palabra de Dios, a lo mejor Dios lo estaba examinando. No lo sabemos con certeza, pero podía ser que Dios le estaba examinando a Abraham. Pero es probable que los visitantes de Abraham quisieran enseñar la importancia que tiene el compañerismo con Dios. Comer juntos era importante para lograr ese fin. La importancia de la relación que tenía Abraham con Dios se refleja en esto. Aunque Abraham no sabía, pero Dios era el que se estaba presentando ante Abraham. Y Dios toma también la iniciativa de relacionarse con sus siervos. Y entonces vemos que nada hubiera podido comunicar más significativamente su relación íntima con Abraham que una relación de verdad corporalmente. Y Dios, que es todopoderoso, toma forma de ser humano para poder venir ante Abraham. Y recordemos lo que nos dice en Apocalipsis 3:20. Mira, dice que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Vemos que Dios siempre nos está llamando a la puerta. Él quiere comer con nosotros. Él quiere estar en comunión con nosotros. Abraham estuvo en comunión con el Shaddai, con el Dios Todopoderoso, aunque inmediatamente no lo supo. Abraham es un ejemplo para nosotros de brindar hospitalidad a los extraños. La iniciativa fue toda suya. Abraham estaba sirviendo a aquellos visitantes, ángeles. Él mismo estaba hospedando a Dios mismo. Y vemos en la palabra de Dios que nos exhorta y nos dice en Mateo 25:35 y en adelante, pero dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces una lección que nosotros aprendemos es la hospitalidad. A la medida en lo que hacemos al más pequeño de los hermanos, al más pequeño de los conocidos o el prójimo, es la palabra de Dios nos está diciendo que lo estamos haciendo a Dios, ¿sí? Entonces la hospitalidad es la gracia de Dios que se muestra en este pasaje. La gracia de Dios es que se manifiesta visiblemente ante Abraham.
y se refleja en la vida de Abraham, la fe que él tenía en Dios. Así que, mis amados hermanos, este siervo y amigo de Dios, Abraham, nos está mostrando lo que hay en su corazón, lo que Dios ya había trabajado en él. Por eso nosotros ahora debemos igual mostrar esta cualidad o esta enseñanza en nuestra vida. Y por eso la primera enseñanza que encontramos en esta primera parte de la visita del Señor es que la hospitalidad es una cualidad de nuestra fe en Dios. Como hijos de Dios debemos ser hospitalarios con las personas. Debemos practicar la hospitalidad entre nosotros. No seamos personas que ni siquiera invitan a pasar cuando alguien los visita. No seamos personas que cuando alguien llega a nuestra casa ni siquiera le abramos la puerta o solamente nos asomemos. Seamos diligentes como hijos de Dios y mostremos esa fe que decimos tener al dar hospedaje a las personas. Y como segunda enseñanza que vemos en esta parte de la palabra de Dios es que nuestra fe es fortalecida cuando ya no hay nada que hacer. Nuestra fe es fortalecida cuando ya no hay nada que hacer. Lo vemos en los siguientes versículos, del 9 al 15, en donde esta visita del Señor, esta visita bondadosa del Señor, ahora se va hacia la promesa que allá le había dicho varias veces a Abraham, pero ahora está escuchando Sara. Sí, eso es algo muy interesante que vemos. En estos versículos vemos cómo el Señor le hace la misma promesa que le ha hecho anteriormente a Abraham. Él va a tener un hijo con Sara y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de él. Vemos como el Señor que se vuelve ser humano o toma la forma humana para poder venir ante Abraham nuevamente trabajar en su fe. Pero ahora no solamente trabaja en la fe de Abraham, sino también trabaja en la fe de Sara. La lección que tenemos aquí es extraordinaria. Es la paciencia de Dios al traer sus promesas constantemente y no está cansado por nuestra incredulidad del corazón. Para creer todo lo que está escrito en las Escrituras, Dios siempre tiene mucha paciencia con las personas, con el ser humano. Vemos que Dios le dijo a Abraham y a Sara que ellos iban a tener un hijo y necesitaban escucharlo. Recordemos, a Abraham ya se le había prometido desde que lo llamó. Una y otra vez Dios le estaba recordando su promesa. También nosotros necesitamos escuchar nuevamente las promesas de Dios. Necesitamos estar seguros de la total confiabilidad de todo lo que Dios dice en su palabra, que se cumplirá al pie de la letra. Pero ahora miremos lo que pasa aquí. Ya que la comida estaba muy avanzada, el jefe de los hombres observó a Abraham mientras él estaba sirviéndole y le dijo: ¿Dónde está tu esposa Sara? ¿Dónde está tu esposa Sara? Los tres varones vemos que preguntaron por Sara, la que apenas unos días antes se llamaba Sarai. Ella solo había tenido ese nombre algunos días. Solamente habían pasado algunos días en que Dios le había cambiado el nombre de Sarai a Sara. Y recordemos en el capítulo anterior, en el versículo 21, donde se le dice a Abraham que Sara dará a luz un hijo para esta época el próximo año. Y en nuestro texto, en el versículo 10, usa la misma frase, donde dice: dentro de un año volveré a verte, y para entonces tu esposa tendrá un hijo. Así que es solo cuestión de días entre Dios le habla a Abraham en el capítulo 17, su circuncisión, y la venida del Señor con sus ángeles aquí en este pasaje. Es tan pronto que parece que Abraham aún no se ha sentado a platicar con Sara, o no se ha sentado a platicar con ella diciéndole que el Señor ha prometido que ella iba a tener un hijo. Posiblemente Abraham no le había dicho nada a Sara. Así que ahora estos tres hombres que están comiendo ahí, le muestra a Abraham quiénes son
se dan a conocer ante Abraham. Han venido con el mensaje de Dios para hablarle acerca de que Sara todavía tiene que creer que pronto dará a luz un hijo. Es importante para ella que ella lo sepa, porque de esa manera ella será fortalecida en su fe en Dios. Es importante que ella sepa que va a ser la mamá del hijo que va a venir, la mamá del hijo del que va a ser padre de muchas naciones. Y Dios ha venido ante ella, ante Abraham, para asegurarse de que ella lo sepa. Y de la misma manera el Señor hoy nos habla. Hoy nos está hablando a nosotros por medio de diferentes circunstancias. Y no para de hablar, no para de hablar, sino que Él nos busca para poder decirnos que Él sigue firme en todas sus promesas. Él no para de fortalecer nuestra fe débil que muchas veces tenemos. Él se compadeció con la debilidad de Sara. Ahora se compadece también con la nuestra. Sabe que también estamos luchando con creerle a Dios en todo lo que dicen las Escrituras. Veamos a Sara cómo le pasa. Ella tenía 90 años, era estéril, había pasado la edad de procrear, había dejado de menstruar, había tenido una vida de decepción, un matrimonio sin hijos. O sea, prácticamente, hablando humanamente, ya no había nada que hacer. Y quizás ella llevó una vida de oración, más o menos como 25 años, en el cual no recibía una respuesta como ella lo quería. Y ahora ya anciana, se le concede lo que anhelaba. Ahora vemos como tal vez ella posiblemente esté resignada a no tener hijos, esté resignada a permanecer estéril, esté resignada a que Ismael va a ser su heredero. Pero sin embargo, para Dios nada es imposible. Esta es la cuestión de confiar en la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios. Aunque haya pasado el tiempo y no veamos nada, el Señor sigue siendo fiel. Recordemos que cuando Dios llamó a Abraham desde su tierra para que dejara su parentela, desde ahí le empezó a prometer una gran descendencia. Y de partir de ahí hasta estos momentos han pasado aproximadamente 25 años. Y aún Abraham, con tropiezos y con dudas y con muchas dificultades que ha pasado, en el cual ya hemos visto en las reflexiones anteriores, ahora se acerca ya el momento del cumplimiento de aquella promesa. Esta es la cuestión de confiar en Dios. A veces pensamos, ¿qué tan poderoso es Dios? Él es Dios de los milagros. Puede dar en abundancia todo lo que pedimos, incluso lo que pensamos. Puede hacer o crear de donde no hay nada. Puede hacer que el sol se detenga, pues Jesús camina sobre el agua también. Puede resucitar a los muertos. Puede hacer que una mujer de 90 años conciba un hijo. Pues Él es Dios. Por eso vimos en la reflexión pasada, Él es el Dios todopoderoso. Ese es el problema que enfrenta Sara. La vitalidad y el poder se le ha terminado, pero ella tiene un Dios personal, así que Él mismo viene para darle la noticia y fortalecer su fe. Y vemos cómo lo hace el Señor. De una manera tierna, sutil e indirecta. Ella no está sentada a la mesa platicando con ellos. Ella no está junto a su esposo Abraham para unirse a la conversación. Ella está preparando la comida, los diferentes platillos, el pan, la leche, la carne, detrás de una cortina en la tienda, y también está escuchando lo que está sucediendo a donde están comiendo. Ella está escuchando la palabra que sabemos que realmente se dirige a ella. Y así es como actúa muchas veces Dios. Muchas veces nos habla de manera indirecta, por medio de una conversación, por medio de las circunstancias o por medio de muchas otras cosas.
Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Dios nos está hablando a nosotros. Como hijos de Dios, Dios sigue hablando a nosotros. Dios nos sigue mostrando su palabra a través de mí, a través de otros hermanos, a través de videos, a través de reflexiones, a través de su propia palabra escrita y por muchas otras circunstancias, incluso a través de aquellos que no creen en Dios. Cuando de repente escuchamos o vemos algo que les está sucediendo, viene a nuestra memoria algo que el Señor, el Espíritu Santo, nos está diciendo de una manera indirecta. Así Dios le está hablando a Sara en este capítulo. Ella ahí está atrás, pero está escuchando lo que están platicando. Y Dios sabe que ella está escuchando, porque vemos más adelante que dice que ella le dio risa. Y el Señor se dio cuenta que ella le dio risa. Y ella se llenó de miedo porque pensó, porque el Señor preguntó, ¿por qué se ríe Sara? Y ella dijo, no, yo no me reí. Pero el Señor le vuelve a ratificar, dice, sí, te reíste. Y entonces Sara está llena de dudas, lo sabemos, porque en lugar de enfocarse en la palabra de Dios, ella se enfoca en la impotencia de su carne y la edad de su esposo. Hay duda en su corazón. Sus dudas no están alimentadas por el cinismo o la incredulidad. Ella cree en Dios, pero lucha con algunas cosas que Dios ha dicho, que Dios ha prometido. Y como vimos en las reflexiones pasadas, muchas veces ella le quiso echar la mano a Dios para que su promesa fuera cumplida. Pero vemos que la palabra de Dios nos invita a creer, nunca nos invita a dudar. Y vemos que un hombre le dijo a Jesús, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Nosotros igual debemos decirle al Señor, ayúdame en mi incredulidad. Auméntame la fe para que yo pueda creer en tus promesas, para que yo pueda creer en tu provisión, para que yo pueda creer que tú puedes hacerlo todo. La palabra de Dios es clara y es hermosa, que nos habla por medio de este pasaje. Nos dice que nosotros debemos fortalecer nuestra fe, porque no importa cuánto tiempo pase, Dios cumplirá sus promesas. Y vemos en la vida de Abraham, ha pasado aproximadamente 25 años para que llegue su hijo. Y vemos que en el próximo año, en este capítulo, en el próximo año que Dios lo va a visitar cuando ya haya nacido el bebé. Y es algo magnífico, es algo extraordinario lo que Dios hace. Y vemos en nuestra vida que nosotros debemos ejercitar nuestra fe, confiando en que, como dice su palabra, en que Dios no retarda su promesa como algunos piensan, sino que Él tiene paciencia. Recordemos que Él es eterno, para Él el tiempo no existe. El tiempo es para nosotros somos limitados, pero Dios no, Dios es infinito, está fuera del tiempo. Nosotros estamos dentro del tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Para Él no existe el tiempo. Por eso nosotros debemos tener claro eso, de que muchas veces algunas cosas que nosotros anhelamos, Dios nos los puede dar en el momento adecuado, en el momento oportuno. Recordemos a Jesús, que pasaron muchos años en que Dios prometió que vendría un Mesías, pero llegó hasta el momento oportuno, hasta el momento ideal, hasta el momento en que Dios tenía planeado y dicho, el ser humano ya no puede más, les voy a mandar el Mesías. Así es que, mis amados hermanos, para concluir, hemos visto en este pasaje de Génesis 18 del 1 al 15 a un Dios que hace una visita bondadoso, un Dios que visita a sus siervos. Y hemos aprendido que esta visita de parte de Dios nos da dos enseñanzas, los cuales son que primero, la hospitalidad es una cualidad de nuestra fe en Dios, y la fe es fortalecida cuando ya no hay nada que hacer. Mis amados hermanos, es importante que cada uno de nosotros pueda seguir el ejemplo de Abraham en su hospitalidad. Esa hospitalidad debe caracterizar a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero también en medio de nuestras dudas, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras luchas,
en medio de la desesperanza que muchas veces llega en nuestro corazón, el Señor nos visita y el Señor viene a fortalecer nuestra fe por medio del cumplimiento de sus promesas, como en este caso en la vida de Abraham. Pero no debemos olvidar que Sara tuvo que esperar 25 años para que llegara el cumplimiento de la promesa. Sara, después de haber agotado todos sus recursos humanos, ya había aparte de que era estéril, ya había pasado su tiempo de procrear, ya estaba en la vejez, pero el Señor dice, no, yo digo que tú vas a tener un hijo, y nace el hijo, lo cual veremos más adelante. Entonces, mis amados hermanos, hoy el Señor nos invita a poner nuestra mirada en Él y aprender de lo que Dios nos enseña en la vida de Abraham, a cuidar de los demás, a velar por el cuidado de los demás, a proteger también a los demás. Y si hay dudas de lo que dice en la palabra de Dios, debemos orar y pedirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque Él no retarda su promesa y ni se olvida de nosotros, sino con un amor tan bondadoso, el Señor viene a nuestra vida y nos habla muchas veces de una manera indirecta, a través de otras personas, a través de este video, a través de esta reflexión, a través de otros hermanos, a través de la Biblia, para que nos fortalezca nuestra fe. Y por medio de esta palabra expuesta a través de hombres que son usados por Dios. Por eso les pido en el nombre de Jesús que se animen y sigan firmes en nuestra nueva vida en Cristo, viviendo y sirviendo a los demás y confiando en que su palabra es verdad y se cumple a su debido tiempo. Por eso, ánimo y sigamos firmes en nuestra nueva vida en Cristo. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús miraré, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús miraré, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús miraré, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús miraré, alabanza y honra daré. Siempre te amaré. Siempre te adoraré. Siempre te cantaré. Siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús miraré, alabanza y honra daré.
pudimos escuchar su palabra a través de nuestro pastor, el hermano Saúl. Gracias a Dios por su vida de nuestro hermano, gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque dispusieron un momento para poder conocer la voluntad de Dios, para poder escucharla, y damos gracias a Dios por eso. Y los avisos, hermanos, son que tenemos culto de oración todos los miércoles a las 8 de la noche a través de la plataforma de Zoom. Es un privilegio, una bendición el poder platicar con nuestro Dios, el poder interceder por estas peticiones de cada uno de nuestros hermanos. No falten, hermanos. Así también tenemos escuela dominical todos los domingos a las 6 de la tarde, de la misma manera por esa plataforma de Zoom. Gracias a Dios, porque pues Dios permite que podamos contar con esta tecnología, y es de mucha bendición. Voy a hacer una lectura para terminar, hermanos, en Salmo 91, y dice así: El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de la trampa del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Damos gracias a Dios porque podemos hallar refugio en nuestro Señor. Sabemos y podemos estar confiados de que Él está ahí con nosotros. Vamos a orar para terminar. Señor mi Dios, gracias mi Dios por la bendición de poder haber escuchado tu palabra. Gracias mi Dios por esta semana que tú nos permitiste terminar, pero también que estamos iniciando. Guárdanos de todo mal, Señor, protege a tu pueblo, Señor, protege a tu creación, en donde quiera que vayan, en sus trabajos, en sus negocios, en su camino diario, mi Dios. Guárdalos de todo mal, mi Dios, cuida a tu pueblo, Padre Santo. Sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros, y que tu palabra la llevemos todos los días en nuestros corazones, Señor, y en nuestras vidas diarias. Te agradecemos, Señor, porque nos sigues dando ese privilegio de poder conocerte, Señor, ese privilegio de poder cantarte, Señor, y poder leer tu palabra. Te agradecemos, Señor, y perdónanos, Padre Santo, perdónanos porque no somos merecedores de tanto amor. En tus manos nos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.